Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, y nosotros vamos a analizar junto a él el escenario económico, específicamente en el sector privado. Señor Cusano, ya se ha cumplido más de un mes desde que inició la cuarentena como medida de contención del coronavirus. ¿Qué impacto puede usted darnos sobre las consecuencias que ha tenido todo esto sobre la actividad económica del sector privado? Bueno, Manuel, muchas gracias por la oportunidad y como siempre a Venevisión. Sin duda alguna, esto es una situación total y completamente inédita que está afectando al mundo entero, pero que en Venezuela además se le suman una serie de complejidades ya estructurales, las cuales ya venían algunas en formación, otras ya total y completamente presentes, como era la inestabilidad de algunos servicios públicos, como es la luz en algunas regiones del país, como es el servicio del agua. Sí, y ahora además se le suma el problema del combustible. El problema que, más allá de la pandemia en este momento, es el que está haciendo mucho más difícil, generando mucho más obstáculos a los ya tradicionales y a los sumados a la pandemia, para que los empresarios podamos hacer y cumplir con el compromiso y la solidaridad que hemos expresado desde el día 1 del conocimiento del primer caso en Venezuela para con la familia venezolana. Y esa solidaridad va expresada exclusivamente en el sostenimiento de los puestos de empleo. Veíamos en estos días, hace algunas horas, el informe de coyuntura de Conindustria, cómo tienen preocupación porque el 43% de las empresas industriales que están presentes y vigentes en el país, aún y a pesar de tanta desaparición en los últimos 20 años de empresas, 43% está en riesgo. Obviamente el sector comercio, Manuel, es uno de los sectores más afectados porque los centros comerciales prácticamente parados, el comercio de a pie de igual forma, y esa es una actividad que genera mucho empleo y mucho dinamismo en la economía. Obviamente nuestro sector bancario, nuestro sector financiero, el bancario específicamente, sufre lo que ya veníamos, una falta de liquidez. Hemos visto cifras del Fondo Monetario, de la CEPAL, donde pudiese contraerse en unos casos, dicen el 13, otro el 25% más nuestra economía, que ya venía en un 65% de contracción. O sea, son momentos muy críticos que más que las cifras de lo que ha causado la pandemia, lo importante es que esas cifras generen la voluntad política y la disposición de construir acuerdos que nos permitan inicialmente y puntualmente atacar a la coyuntura, atacar a este enemigo silente que es la pandemia, para evitar y mitigar sus consecuencias en términos de salud de la población y, por supuesto, en términos de puestos de empleo y de generación de producción de bienes y servicios, que es lo que representa la empresa privada. En esa tónica de solicitar acuerdos, como usted acaba de mencionar, para enfrentar esta situación, a principio de toda esta contingencia generada por el coronavirus, se informó de contactos que entre el gobierno de Nicolás Maduro y empresarios de cámaras. Ustedes allí hicieron algunos planteamientos para tomar medidas económicas para enfrentar toda esta situación. Luego, una vez que el Ejecutivo las anunció, ustedes señalaron que no se habían tomado en cuenta la mayor parte de esas solicitudes. ¿Ha habido nuevos encuentros? ¿Ustedes estarían dispuestos a volver a discutir? Fíjate, efectivamente, cuando se dio el viernes el primer parte del conocimiento de que había un caso en Venezuela, ahí mismo el fin de semana fueron llamadas algunas empresas, algunas cámaras de base, y ahí se reflejó que el problema no era exclusivamente de alimentos y sector salud, que debía trabajarse con toda la transversalidad de los sectores, y esa transversalidad y legitimidad lo representa Fede Cámaras. Ese siguiente lunes tuvimos un encuentro en la vicepresidencia con dos personas del alto ejecutivo, y ahí, pusimos a disposición la fortaleza y las herramientas de la empresa privada, pero obviamente se requieren algunas condiciones para que esto pueda ser efectivo y llegue verdaderamente a la gente desde el punto de vista de protección al final de la nación, de la suma de los ciudadanos. La disposición es plena, obviamente. No fueron concedidas todas las solicitudes que ahí se plantearon. El nivel de urgencia es extremo, y reiteramos en esta plataforma tan importante comunicacionalmente como es Venevisión, que Fede Cámaras, los empresarios, todo el sistema gremial unido, transversal de los 15 sectores de la economía y las casi 350 cámaras que hacen vida en Venezuela, con todos los empresarios, estamos dispuestos a buscarle soluciones solidarias y rápidas para salvaguardar la vida y el empleo de los ciudadanos, y obviamente la producción
y las capacidades de inversión que están representadas en nuestra institución. Ahora, señor Cruzano, ¿en cuánto puede aguantar el tejido del sector privado esta situación? El promedio es de 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses para soportar con las capacidades de ahorro que tuvieron en el pasado y también con la capacidad de asumir riesgo que tiene un empresario. Ya después de ahí, si verdaderamente aquí no hay una reactivación paulatina de la economía, de la mano de una importante inyección de ayuda financiera y humanitaria, porque de nada nos sirve que llegue dinero y no hay rápidamente los alimentos y las medicinas para sanar al venezolano, para sanar al trabajador, para sanar al empresario, y que todos juntos en nuestro concepto de nación, de ciudadanos, de consumidores, podamos entonces abocarnos a utilizar esas ayudas para producir y entonces intentar cambiar este círculo vicioso en el que estamos viviendo, que además hoy se le suma la pandemia, por un círculo virtuoso o por lo menos un círculo que sea con expectativas y esperanza de trabajo y de construir además una Venezuela de inclusión, una Venezuela de plenas libertades económicas, una Venezuela que rediseñe el modelo, porque pareciera que por lo que estamos viendo con analistas, con expertos en la materia petrolera, el petróleo a precio bajo llegó para quedarse por un buen tiempo. Bien, señor Cruzano, le agradecemos el tiempo que se tomó hoy con nosotros en Noticiero Venevisión para ofrecernos esta radiografía de la situación económica del país, luego de ya estar recibiendo los impactos de toda esta situación generada por la pandemia del coronavirus, que pues debido al confinamiento que se ha tenido que tomar, pues mantiene entonces limitado el proceso productivo privado. Le damos muchísimas gracias, señor Cruzano, por acompañarnos. No, gracias a ustedes y sobre todo por seguir trabajando y sirviendo, comunicando a la nación.